Bueno, y nuestro próximo orador es el doctor Dirk Mayer. Dirk es coordinador del Departamento de Ciencia de los Commodities e Industria de la Universidad del Estado de Kansas. Es además un valioso colaborador de instituciones como el INTA y algunas otras de Argentina, y un frecuente visitante de nuestro país. We are very good with time, so don't feel pressed. Tenemos tiempo, así que no hace falta que se apure. Entonces, escuchamos a Dirk, que nos va a hablar de cómo esta tecnología ha aportado a la seguridad y a la soberanía alimentaria, y también algunos resultados de evaluaciones de Silobolsa en los Estados Unidos. Okay. Thank you very much, Muchas gracias, Hernán. No hay nada más agradable que para un profesor como yo es tener estudiantes exitosos. Por eso quiero felicitar a Remigio por el éxito que ha logrado durante los años, y también a Ricardo Bartosik y a todo su equipo por las maravillosas investigaciones que han hecho durante todos estos años, junto con Juancito Rodríguez, que fue la persona que primero me contactó y me hizo venir a Argentina a fines de los años 90. Ustedes realmente tienen líderes a nivel mundial en cuanto a la investigación de silobolsas, y el último día y medio que he estado aquí y he podido escuchar todas las investigaciones realizadas por el INTA y por otras organizaciones y universidades, realmente me siento muy satisfecho, y quiero agradecerles muchísimo el haberme invitado. Quiero intentar durante mi presentación ampliar nuestra idea un poco más, el tema que me gustaría abordar y en cierto modo dar alguna respuesta es por qué producimos todo este grano, por qué producimos todo esto y por qué almacenamos todo este grano, por qué nos preocupa cómo lo vendemos y cómo lo comercializamos aquí en Argentina, en Latinoamérica, y por qué lo exportamos al resto del mundo. Esto se relaciona con un tema que ha cobrado más importancia, porque sí, bueno, todos tratamos de ganar dinero produciendo, almacenando y comercializando, pero en última instancia lo que intentamos hacer es alimentar al mundo. Ayer, Cristiano Cassini mencionó brevemente las necesidades globales de una población en crecimiento, en aumentar la seguridad alimentaria en el mundo, de la producción, el acopio, el almacenamiento, la comercialización y los sistemas de transporte que tienen que ser más eficientes, y preservar no solamente la cantidad de grano que producimos, sino también la calidad de este grano. Es un desafío que estamos enfrentando. Ya hemos visto cómo los silobolsa contribuyen a todo esto. Es importante entender cuál es la definición de seguridad alimentaria. Esto proviene de la FAO, de las Naciones Unidas, una definición que muchos países concuerdan. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a alimentos nutritivos suficientes y seguros que permiten satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias alimentarias para sostener una vida saludable y activa. Esta definición es la que nosotros apoyamos y esto es lo que buscamos. Lo triste de todo esto es que hay muchos lugares en el mundo donde cerca de 1.000 millones de personas que se encuentran entre los pobres del mundo no pueden ejercer su derecho al alimento seguro e inocuo. Por eso es que la seguridad alimentaria es un impedimento para una vida productiva y saludable. Como ejemplo, el 86% de las pérdidas de alimentos totales en el África subsahariana provienen de pérdidas en la cosecha.
Esto sucede en todos los productos y cerca del 37% de las pérdidas en kilocalorías se producen en la post cosecha. Es decir, hay una enorme necesidad de incorporar tecnología, de incorporar conocimientos para poder agregar seguridad y contribuir a una mayor seguridad alimentaria, evitando estas pérdidas. En los Estados Unidos, en los últimos años, el gobierno ha iniciado un programa que llamaron la Iniciativa de Seguridad Alimentaria, que es una iniciativa del presidente para combatir el hambre a nivel global, y esto lo maneja una de las agencias estatales. Se necesita entender que el hambre a nivel mundial es solucionable. Todos los que estamos en la agricultura, en los sistemas agrícolas, tenemos que tener la misma creencia, que podemos abordar y solucionar el problema del hambre en el mundo. Todos nosotros que vivimos en países desarrollados tenemos acceso suficiente a los alimentos, porque además hay mucha producción de alimentos, pero tenemos que ayudar a otros países a producir más de manera sustentable para permitir además que sus mercados se mantengan abiertos al comercio mundial. Es decir, hay que ampliar el acceso de todo el mundo en lugar de achicarlo. Tiene que haber mejores canales de comunicación. Las inversiones gubernamentales de esta iniciativa alimentaria tiene que ver con estos laboratorios de innovación en diferentes universidades, cerca de 15 universidades líderes que manejan cerca de 24 laboratorios de innovación. Nosotros tenemos uno que se concentra en la reducción de las pérdidas de la post cosecha. Esto está con unos fondos de 8.1 millones y hay más oportunidades de conseguir más financiamiento. La idea es ayudar a países en desarrollo a evitar las pérdidas en la post cosecha. Las tecnologías que conocemos y las tecnologías y las prácticas que hemos aprendido a implementar en otros países también van a beneficiar nuestros propios sistemas en los Estados Unidos. El objetivo es tener liderazgo a nivel mundial, reducir las pérdidas en la post cosecha, las mermas, y cuando pensamos en esto pensamos en qué pasa desde la cosecha hasta el primer punto de venta, y la merma se produce más a nivel de consumo en los negocios minoristas, pero nosotros también en nuestros hogares tenemos que pensar cómo desperdiciamos alimentos, y también lo hacen los restaurantes y otros lugares similares. Las mermas de los desperdicios de alimentos en productos que tienen una vida útil determinada muchas veces no pueden ser consumidos antes de la fecha límite porque deben ser consumidos frescos. Las pérdidas de post cosecha es importante porque reduce la capacidad absoluta de los alimentos en todos los niveles, reduce los ingresos de los productores, aumenta los costos del consumidor, que pensamos que el 30% de las pérdidas de alimentos es un 30% de fertilizantes, de mano de obra, todos elementos que han sido desperdiciados, o sea que no es sustentable, no es sostenible. Reduce la calidad y las condiciones de los alimentos y aumenta los costos de producción, además de bajar los valores de lo que producimos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la molienda de harina, con la fabricación de piensos, el procesamiento de alimentos. En el 2010 ha habido un reporte de USAID donde se reúne toda esta información. Es interesante ver cuando observamos distintos estudios realizados que las pérdidas de post cosechas y los mayores rindes tienen las mayores potencialidades de abordar el tema de la necesidad de alimentos en el futuro. Esto está en miles de millones de dólares
Aquí se han calculado las pérdidas de post cosecha y su influencia y también el desperdicio de alimentos. Se han buscado los ahorros en energía y en otros elementos. Por eso es importante entender que la reducción de las pérdidas en la post cosecha tiene un impacto importantísimo en la seguridad alimentaria en el futuro. Hay países como Bangladesh, Etiopía, Ghana y Guatemala donde están implementándose nuevas tecnologías. En Ghana, que está en el África occidental, hemos empezado a trabajar y el 35% de su maíz y el 34% de la mandioca que producen se pierde en algún momento de la cadena de valor. La producen, pero un tercio se pierde. Básicamente esto no es sustentable. Esto es parte del equipo que trabaja. Estamos trabajando con distintas universidades. He estado haciendo distintos viajes para evaluar lo que sucede en Ghana. Tenemos un equipo en Etiopía en este momento. También hemos ido a Guatemala para que entiendan cómo se producen las pérdidas en la post cosecha y cómo aplicar la tecnología que las evitaría. No les voy a leer todo esto, pero básicamente son los objetivos para mejorar la capacidad de almacenamiento, para incrementar el acceso a la cadena de valor, darles acceso a un sistema de mercado. Aquí ustedes están discutiendo, bueno, ¿qué tiene que ver el silo bag con la comercialización? ¿Cuál es más beneficioso, la silo bolsa o el sistema tradicional? Bueno, en muchos países no hay ni siquiera un sistema en marcha donde se pueda comercializar la producción de manera eficaz. De manera ideal, también se pueden usar estas tecnologías y producirlas localmente para estimular la economía. Y luego ver cómo se pueden utilizar nuevas tecnologías de la información con el uso de celulares, teléfonos inteligentes, para que la gente aprenda más rápidamente la adopción de estas tecnologías y accedan al mercado. Este es otro desafío. Yo no soy un experto, soy un técnico, un ingeniero, pero se necesitan sociólogos, científicos en la parte social, para tener en cuenta cuestiones culturales, sociales y de género en los países en desarrollo. Hay otros especialistas que nos están ayudando de manera tal de que, digamos, a veces se evite el hecho de generar una solución técnica que termine no adoptándose por cuestiones de diferencias sociales o culturales. Además, tenemos que asegurarnos de que los alimentos sean nutritivos. Hubo presentaciones excelentes por la mañana sobre las micotoxinas, particularmente la aflatoxina es un problema en África y en muchos países, en parte por técnicas de almacenamiento, de secado inadecuadas, por la demora en la cosecha. Allí es un problema muy importante. Aquí hay un par de los miembros de nuestro equipo, Carlos, que ha estado aquí, el Dr. Reddy, que es nuestro director gerente, y un profesor de la universidad, Michael Jackson, otro especialista, Andrea Bianchini, que es de Brasil, y allí pueden ver el secado de las mazorcas de maíz en Guatemala en las zonas altas. Allí hay muchos problemas con las micotoxinas, sobre todo las aflatoxinas. ¿Cuáles son las tecnologías? El almacenamiento hermético es de lo que hemos hablado estos últimos 2 días en silo bolsas, y también hay otras tecnologías. Por ejemplo, estos pequeñísimos silos metálicos, estas fotos de México, también plásticos que se utilizan para crear bolsas sellables. La universidad desarrolló junto con la Gates Foundation esta tecnología de triple bolsa. Hay plásticos que tienen barreras de oxígeno que luego se pueden utilizar para crear almacenamiento hermético, pero no las silobolsas de 200 kilos, sino las bolsas más pequeñas. El principio y la idea son los mismos, la tecnología también, pero para almacenamientos de menor tamaño. Estos son los cocoons. El doctor Navarro desarrolló esto hace muchos años y se utiliza para todo tipo de cultivos en todo el mundo. Básicamente, en este caso, podemos almacenar bolsas de lo que sea, arroz, café o lo que fuere, en este formato que se llama cocoon, para preservar y guardar el grano. Es un diseño de almacenamiento hermético nuevamente. También han desarrollado distintas clases de silos metálicos en África que se han utilizado. Allí se puede guardar la cosecha para que después puedan estos pobladores tener acceso a esos granos durante el año. Este es un diseño de Australia del año pasado. Australia ha trabajado muchísimo y muy bien en los últimos años para tener silos metálicos sellados. Es una técnica de fabricación y una tecnología que se necesita para que esto funcione. Son de 20 toneladas métricas o más. Se los puede fumigar, airear
y mantener el sello. Y es una tecnología que tenemos que explorar más detalladamente para su aplicación en otros países, sobre todo en los climas más cálidos. Tenemos uno de estos hilos que se enviará a la Universidad del Estado de Kansas y vamos a poder hacer investigación en los próximos meses con la utilización de este silo. Más recientemente, este es un concepto desarrollado en Brasil. La idea es básicamente la misma. Se trata de un silo sellado que utiliza un panel solar para activar los ventiladores de habitación y también una estación mezcla para poder vaciarlo. Si pensamos en un almacenamiento a pequeña escala, permite traer los granos de la cooperativa o de la localidad que puedan almacenarlo allí en el granel. Hay distintos fabricantes de equipos que están buscando cómo construir silos de menor capacidad que puedan responder a esta necesidad de sellado. Quizás no sean totalmente, digamos, herméticos, pero sí puedan mantener alejados los insectos. Y por supuesto los silobolsas. Simplemente quiero recordarles que los silobolsas son parte de esta tecnología de almacenamiento hermético de la que habló Shlomo ayer en cuanto a lo que tenía que ver con las atmósferas modificadas. Durante la segunda parte de mi charla voy a contarles qué se ha estado haciendo en los Estados Unidos como resultado de las actividades que a su vez han tenido lugar en la Argentina y resumir algunos estudios que se han realizado en los Estados Unidos. Esta es una demostración que hicimos en Kansas con trigo y sorgo en el elevador de una cooperativa. Carlos estaba allí, nos ayudó y agradecemos muchísimo su ayuda. Estos son 4 estudios que se hicieron. Hicimos una evaluación en la Universidad del Estado de Kansas en el año 2010, también en la Universidad del Estado de Mississippi en 2010, un segundo estudio allí también en 2011 y un estudio en 2011 también realizado en Canadá en la Universidad de Manitoba. Y luego un análisis económico en 2009 que sigue siendo de aplicación y siendo, digamos, aplicable a la situación económica en los Estados Unidos. El primer estudio se hizo, bueno, ya sabemos que hace muchos años que están, digamos, los silobolsa en uso en los Estados Unidos, pero fue alrededor de 2010 que, digamos, empezó a utilizarse el equipamiento argentino y la tecnología de bolsas. Antes se utilizaba para el almacenamiento de forraje. Una vez más, trabajamos con una cooperativa de productores, en este caso era trigo, con almacenamiento de 50 toneladas. Lo almacenamos durante 4 meses, de agosto, que es digamos, la parte final de la temporada de cosecha de trigo, hasta el invierno. Utilizamos una vez más las tecnologías disponibles de la Argentina, el monitoreo de dióxido de carbono, del monitoreo del aire, y a cosas que ya han comentado otros presentadores. En el caso del trigo, al evaluarse los niveles de dióxido de carbono, los datos que yo les estoy mostrando respaldan y reafirman una vez más todos los datos que han sido desarrollados aquí en la Argentina y en otros lugares. El nivel de CO2 fue muy bajo, 1 o 2%, sin un efecto significativo en la atmósfera modificada, simplemente porque había un nivel de 10,5 al 11%. Cuando vemos los parámetros de calidad del trigo, estamos hablando de trigo rojo duro de invierno. En este caso vimos, digamos, el diámetro del grano, su diámetro, la humedad. No hubo cambios significativos allí. Los números de caída indican el volumen de panificación, digamos, y la calidad de panificación. Estadísticamente hubo una diferencia significativa, pero desde el punto de vista práctico, en cuanto a analizar la calidad, no observamos una inquietud, digamos, significativa en cuanto al almacenamiento del silo boga. El contenido de humedad era un movimiento de humedad interna, pero no por el ingreso de humedad que se haya observado en ese momento. Al evaluar las colonias fúngicas, estas son las profundidades de muestreo desde la parte superior, medio metro al medio y hasta el fondo del silobolsa. Los números en azul muestran digamos que al aumentar el almacenamiento hubo un aumento en la actividad fúngica, pero no hubo moho ni ningún daño visible. Eso es lo que mostraron los datos del laboratorio. Al evaluar las fumonicinas y las aflatoxinas,
Si bien estadísticamente hablando hubo una diferencia significativa, sobre todo en algunos números en la capa inferior, que es en el piso del silo bolsa, no hubo nada que estuviera por encima de los niveles permisibles. Se hicieron las mediciones y determinamos que no había, digamos, problema en almacenar trigo en esas silobolsas en cuanto a la presencia de hongos o micotoxinas. En cuanto a especímenes adultos de R. dominica, al reducirse el oxígeno, aumentar el CO2, los insectos se mantuvieron bajo control como resultado de la disminución promedio de temperatura entre agosto a diciembre, digamos todo lo que es el periodo de otoño, dado que en diciembre, digamos, empieza, como saben, las temperaturas frías de invierno. Una vez más, no hubo inquietudes significativas en cuanto a la presencia de insectos y con las tecnologías de hoy y con la fumigación, ahora ya sabemos cómo fumigar los silobolsas, algo que en ese momento no estaba tan presente. Algunas inquietudes, algunas preocupaciones. En este caso, un insecto, el gorgojo cadel, que básicamente, digamos, allí ven la larva, provocó daños al silobolsa, algo que no habíamos escuchado mencionar antes. Eso fue una suerte de preocupación, y también la presencia de animales salvajes, quizá no perros salvajes como tienen aquí, pero sí los raccoons y otros animales y roedores que pueden dañar el silobolsa. En el estado de Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, donde hay un clima prácticamente subtropical, muy húmedo, tenemos maíz secado y almacenado en el silobolsa. Este es el centro de investigación. Son bolsas de 50 toneladas de capacidad, más pequeñas. Se guardó maíz y soja durante los periodos que pueden ver allí, 20 semanas y 16 semanas respectivamente. En cuanto a las temperaturas, una vez más, la temperatura ambiente y la temperatura de superficie presentan la misma fluctuación que han mostrado otros. Cuanto uno más se adentra en el interior del silobolsa y llega al piso, la temperatura se ve influida por la aislación, que uno tenga la masa de granos, y también por el suelo. Al haber los factores de calidad del maíz, el contenido de humedad dañó los granos y también hubo daño por calor, daño térmico. No hubo grandes diferencias en este sentido, entonces el maíz se almacenó bien durante esas 20 semanas con ese contenido de humedad. Donde sí tuvimos preocupaciones es en cuanto a la calidad de la soja. Vimos granos con daño térmico y hubo un aumento significativo desde el punto de vista estadístico y también de la calidad en cuanto al daño provocado. Esto es una fuente de preocupación. También hubo un movimiento por humedad, condensación observada en los silobolsas, y hubo una bolsa donde hubo un problema con ello. Entonces esto generó inquietudes después de 20 semanas de almacenamiento de soja en silobolsa. Esto es daño provocado por aves, que generó distintos problemas, entre ellos el ingreso de humedad. No es un gran problema, pero son desafíos similares a los que otros han informado. En la Universidad de Winnipeg, en Canadá, hicimos un estudio sobre la calidad de la semilla de canola en la región de las Grandes Praderas de Canadá. Allí trabajamos con la Universidad de Winnipeg, se obtuvo canola de un elevador comercial, se llenaron 9 silobolsas por 20 toneladas con un contenido de humedad del 14% y se almacenó el grano desde octubre hasta julio, de 2010 a 2011. La tasa de germinación es muy importante en el caso de las semillas. Allí ven que al 14% de humedad, que son las líneas en rojo, después de 16, 12 semanas tenemos una tasa de germinación que va del 90% al 50%, lo cual confirma que la alta humedad, el almacenamiento de canola con alta humedad no es una buena idea. Al 10 y al 8% se mantiene estable durante el periodo de almacenamiento, entonces las semillas de canola se almacenan bien en cuanto a lo que tiene que ver con la germinación si el nivel de humedad es bajo. Lo mismo con el valor de materia grasa libre. Aquí ven la representación, una vez más. Hay un 10%, cuando el valor de humedad es el 10%, el valor es más o menos razonable. Al haber una humedad del 14%, se daña el material almacenado. Una vez más, en cuanto a la concentración de CO2, durante las primeras semanas hubo un incremento del
a 10 y 14% de humedad en razón del alto contenido de humedad y la alta tasa de respiración. También actividad enzimática en el tegumento de las semillas que empiezan a respirar, y a medida que envejecen las semillas empieza a presenciarse, a observarse una disminución. También hay una difusión del contenido de CO2, absorción del CO2, como también se ha mencionado en otras presentaciones. Nada de esto hubiera sido lo suficientemente alto para el control de insectos, pero a un bajo nivel de humedad, digamos, hay una concentración estable de CO2. Brevemente, aquí hablando del análisis económico, esto fue realizado a partir de una actividad de extensión de la Universidad de Texas. Allí se hizo una comparación entre un establecimiento comercial y el almacenamiento en silos metálicos tradicionales y el almacenamiento en silos bolsa. Y esto se basó en 2.000 toneladas métricas de la cantidad total que investigaron. Este estudio se hizo en 2009, se tomó el costo de la bolsa, del equipo de muestreo y de evaluación, de los cargadores, los descargadores, los tractores, los materiales. Todo esto está disponible en el trabajo. Aquí ven el costo para un establecimiento comercial tradicional, donde ven el costo de transporte hasta el elevador, el costo de almacenamiento, los costos de entrada y salida, de manipuleo, la merma. Estamos hablando de los costos que ven aquí. El costo total de almacenamiento y manipuleo en este caso sería aproximadamente de $29 por tonelada métrica en el elevador que el productor debería pagar para, digamos, satisfacer estos servicios. Si el productor almacena en su propio campo, vamos a tener el cargo de los silos y las instalaciones, seguros, mano de obra, reparaciones, fumigación, pesticidas. Estamos hablando de Texas, entonces el clima es cálido. Merma, vemos que, digamos, hay un ahorro en lo que es el costo total de almacenamiento y manipuleo. Y es por eso que los productores estadounidenses han invertido en esto, porque depara beneficios en todo el país. En cuanto al sistema de almacenamiento del silo boga, si tomamos todos los costos, estos costos se proyectan $9. 9 versus 13 versus $29. Vemos que entonces el uso del silo bolsa depara un beneficio económico significativo en ciertas aplicaciones, pero si el productor ya ha invertido en silos tradicionales metálicos, seguramente los va a llenar primero y va a utilizar el silo bolsa como un almacenamiento temporario. Esto difiere de si no los ha construido. En cuanto a las ventajas del almacenamiento en silo bolsa, ya han surgido muchas de ellas en las presentaciones anteriores. Ofrece flexibilidad en cuanto a la cosecha. Como ya se ha dicho, este año hemos tenido cosechas muy abundantes, tanto en soja y en maíz. Va a llevar tiempo cosechar eso y va a haber humedad en esos cultivos, así que vamos a ver cómo funciona. Hay una demanda importante de silo bolsas de Canadá yendo hacia Dakota y hacia el medio occidente. La inversión de capital es mínima, como dijimos antes, el costo es mínimo comparado con los costos fijos, además de que uno paga cuando lo necesita. Se reducen los costos de almacenamiento y también se reduce la pérdida por humedad. El entorno de almacenaje puede reducir en gran medida los costos relacionados con los insectos, sobre todo en Texas, Mississippi, Oklahoma, y además ofrece la flexibilidad en cuanto a los cultivos plantados. Hay muchos productores que alquilan, que arriendan terrenos. Esos terrenos a veces no vienen con los establecimientos de almacenamiento incorporados, entonces su uso es una ventaja. Desventajas. Por un lado son temporarios, los silobolsas son temporarios en Estados Unidos, los productores o los depósitos reciben créditos y préstamos para la próxima cosecha. Con el caso de la silobolsa, como no es un almacenamiento permanente, los inspectores no pueden verificar cuál es la verdadera cantidad de grano almacenada. Eso se hace muy fácil en un silo tradicional, pero no se ha hecho para el silo bolsa. De manera tal que esta es una de las desventajas que tenemos que tratar de subsanar.
no se puede hacer carga y descarga en el caso de clima húmedo, cuando llueve o hay nieve. Es difícil determinar cuánto grano se ha almacenado. Fue interesante la presentación de ayer que hablaba de la incorporación de balanzas y el sistema de descarga que mencionó Cristiano. También, bueno, la presencia de animales salvajes, ratas, pájaros. Uno tiene que tener esto en cuenta, utilizar cercos eléctricos. Esto sigue siendo un desafío, el alto contenido de humedad. Cuando uno tiene un grano muy húmedo, ¿cómo enfrentar ese problema? Hay límites en cuanto a qué se puede hacer con un grano con alta humedad en los silobocas. Podemos tener, digamos, instalaciones de secado, sistemas portátiles de secado, pero bueno, es algo que hay que desarrollar. Y por supuesto también el hecho de que los silobolsas se deben colocar en terreno firme, nivelado y seco. Ayer también hubo una presentación sobre la importancia de preparar la superficie. Desde nuestra perspectiva, entonces, cuando evaluamos los silobolsa, por supuesto que es una tecnología factible. Tiene aplicaciones limitadas en Estados Unidos en este momento porque no vemos que llegue a tener, digamos, o plantear la oportunidad estratégica que ustedes tienen aquí en la Argentina, pero sí es una tecnología que se utiliza y que se utilizará a futuro para almacenamiento temporario. Vemos un incremento, digamos, este año también los silobolsas y otro tipo de tecnologías que he compartido con ustedes, veremos, digamos, que se utilizarán. Es un importante componente cuando pensamos en reducir la pérdida post cosecha y aumentar la seguridad alimentaria mundial. Y por supuesto la Argentina y gran parte de América del Sur y de América Central son productores importantes de granos para el mercado internacional, de manera tal que su uso va a ser importante cuando estamos hablando de la seguridad alimentaria mundial. Quiero agradecer a los distintos colaboradores INTA, gracias a la iniciativa de Ricardo, Leandro, y también varias de las empresas de la Argentina mencionadas aquí que suministraron los equipos a través de las ubicaciones en Canadá. Recibimos también financiamiento a través de la Comisión de Trigo de Kansas, dinero que se dedicó a investigación en la materia y también la cooperativa con la que trabajamos en este proyecto. Quiero hacer una pequeña publicidad. Tenemos una conferencia internacional sobre calidad de granos y seguridad alimentaria que se hará el año próximo en Estados Unidos, del 3 al 6 de agosto, en Kansas, así que a los que les interese sumarse, allí pueden visitar la página web. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y por haberme permitido compartir esta información con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dirk, por tu presentación. Tenemos un certificado y un presente para ofrecerte cuando bajes, y abrimos un espacio para preguntas para el doctor Mayer. Shlomo, you cannot ask a question. So. Thank you very much, Dirk. Okay. Good morning. Thank you for your presentation. Buenos días y gracias por tu presentación. Quiero hablar sobre los desafíos que se enfrentan porque las silobolsas no son permanentes, no es almacenamiento permanente. ¿Y por qué piensa usted? Bueno, primero, gracias por la pregunta. Puede haber un problema lingüístico. Permanente en los Estados Unidos significa una estructura permanente como una estructura de un silo, mientras que temporal es una estructura como silobolsa que se coloca en forma temporal durante la campaña, un mes, 10 meses o más tiempo, pero que no es una estructura fija. Tenemos muchos productores y muchas más instalaciones en los Estados Unidos que usan almacenamiento temporal todos los años, como las pilas, que no es una solución permanente, se la considera temporal. Entonces, en nuestra definición en inglés, pensamos que un almacenamiento temporal se puede usar todos los años, pero hay que rearmarlo. De ahí viene la idea de temporal. Espero haber respondido razonablemente. No estoy diciendo que los silobolsas no sean una solución permanente en la medida que lo usan año tras año. Solamente para entender lo que está diciendo, quiero saber que los silobolsas se han utilizado durante 2 años o más.
Sí, sí, usted está diciendo que la misma bolsa se utiliza durante un periodo de 2 años o se la llena, se la vacía, se la llena y se la vacía. Bueno, la vida útil de la bolsa está dada por la protección que se le brinda. Por eso pueden durar al menos 1 año, pero tenemos clientes que han rellenado, vuelto a llenar la bolsa al año siguiente. Gracias. Muchas gracias, Dirk, por esta información tan nueva, por traernos estos datos. Mi pregunta se refiere a los insectos. ¿Con qué frecuencias las silobolsas son dañadas y cómo identifican el daño? ¿Lo pueden hacer fácilmente? ¿Hay dificultades? Y la segunda pregunta sería sobre la canola. Fue una bolsa por separado con canola de alta humedad que se almacenó y que se identificó primero la evolución del dióxido de carbono dentro de la bolsa frente al fin del almacenamiento. Gracias, Shlomo. El estudio que realizamos, no me tomé el tiempo de mostrarles el método, pero toda la actividad de insectos era a partir de elementos insertados. Hicimos muestreo y no había ningún insecto en el trigo en nuestra aplicación en 2010. Simplemente estamos viendo los bioensayos y cómo los insectos se desarrollaban esos bioensayos a lo largo del tiempo. Es decir, no tomábamos algo. Lo que hacíamos era tomar una muestra, después cerrar el silobolsa y buscamos no tener ninguna pérdida. El estudio de canola lo hicieron en Canadá. Yo simplemente revisé los trabajos publicados en la literatura. Lo que entiendo a partir de lo que ellos dicen es que tuvieron 9 bolsas diferentes, 3 en cada uno de los estudios, 3 al 8%, 3 al 10% y 3 al 14%. Ahora, ¿cómo hicieron para tomar la canola al 14%? Bueno, habrán tenido acceso a este tipo de canola, pero así entiendo que hicieron el estudio. Voy a completar en español un poco la respuesta para Shlomo, que preguntó si era fácil sellar las perforaciones que se hacen para el muestreo, y realmente es sencillo. Hay cintas que hay disponibles para hacer eso, e inclusive hay parches con adhesivo que vamos a ver en la demostración del día de campo, cómo se puede sellar desde un agujero o una perforación pequeña hasta una perforación relativamente grande. Tenemos algunas limitantes de tiempo para ser respetuosos con el próximo orador, pero una pregunta más. Adelante, pregunta una más. Tengo una pregunta. Una de las desventajas de esta tecnología que usted mencionó en la cosecha y el almacenamiento de material húmedo. Nosotros utilizamos la misma cosechadora para cosechar tanto 14% como 20% de humedad. Hablamos de trigo. Y podemos almacenar en las bolsas durante 1 año y no hemos tenido grandes problemas. Le puedo preguntar, el grano que usted está almacenando con esta alta humedad, ¿se usa para pienso? Bueno, sí. Bueno, esto es para pienso o para bioetanol. Bueno, ahí hay una diferencia fundamental. La aplicación es totalmente distinta. Nosotros en Estados Unidos, por supuesto, alimentamos muchos animales
animales, pero la mayoría de los productores, cuando producen y cosechan, están tratando de vender al mercado, y si uno entrega a un elevador 16, 18, 20% de humedad en el grano, ahí hay problemas con la calidad y va a haber cargos y descuentos por secado. Es decir, hay que tener en cuenta el uso final que se le va a dar al grano para tener en cuenta qué efecto puede tener el contenido de humedad en cada uno de los granos. Hay muchísimos datos que se han mostrado aquí que pueden indicar que sí se puede almacenar a mayor humedad. Bueno, pensé, pero no, es después del almuerzo, así que si hay alguna pregunta más para Dirk, podemos escucharla. Dirk, please, one question, Bjorn. Una pregunta más. Usted incluyó en el costo de los silobolsas un costo de eliminación final. Desecho o algo así de la bolsa. Okay. Again, hemos revisado lo publicado en la literatura. Esta es una publicación de extensión de la Universidad de Texas. Cuando yo lo leí, supuse que intentaron reciclar el material y que ese fue el objetivo. Por eso es que había mayor cantidad de mano de obra en la recolección del plástico, en el doblado, en el hecho de entregárselo a alguien. Ustedes tienen un sistema más desarrollado aquí. Hay estrategias para disponer del plástico. Ustedes tienen mucha más experiencia que yo, pero fundamentalmente el hecho de que reciclen me parece maravilloso. Cuando yo empecé hace unos 15 años o más, no se reciclaba y teníamos silobolsas volando por el campo en todos lados. Esto es algo muy bueno que ha pasado en los últimos 15 años. Bueno, muchas gracias, doctor Mayer, por su presentación.